Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juanjo? Saluda a Nor Producciones, que está detrás de la imagen que ustedes están viendo y hace que esto sea posible como un programa. Hoy vamos a hablar de, no sé si de un lugar, de un no lugar, pero sí de algo parecido, ¿no? Porque está en la memoria de los santarroceños y de los pampeanos una visita presidencial que en aquel tiempo era la octava que ocurría en la provincia de La Pampa. No estamos parecido a aquel tiempo. Nos estamos yendo así a 40 años, pero no mucho más. No estamos hablando del inicio de nuestra vida como ciudad o como provincia. 1982, febrero, recién asumido como dictador, presidente, nombrado por la Junta Militar, que integraban en su momento Videla, Macera y Agosti. Después van a ir desplazándose, porque después del gobierno, de la gran cantidad de años, quise decir no que fuera bueno, la gran cantidad de años estuvo Videla, lo sucede Viola, y después de Viola va a venir de quien vamos a hablar ahora, que es de Leopoldo Fortunato Galtieri. El general majestuoso, hasta que después pasó a ser el general borracho. Pero bueno, primero llega... nombrado por un funcionario norteamericano que lo conoció y se deslumbró con Galtieri. Galtieri hay que decir que asume en diciembre de 1981 esa presidencia, después de 2 cortísimos interinatos. Se lo suele gastar a Pinedo, el dirigente del PROP, que por qué no armó la Pinedo, porque fue presidente unas horas. Bueno, sí, hubo unas presidencias cortas, como la de Lacoste, el presidente del ente que organizó el Mundial 78, y Liendo. Una de 11 días, otra de 21. Lo dije al revés. La de Lacoste 21, la de Liendo 11. Esa transición, la Junta Militar, que estaba recomponiéndose, estaba buscando a un presidente. Viola había promovido a Galtieri antes. Bueno, termina siendo Galtieri. Y termina siendo Galtieri. En un contexto, además, donde la Junta empieza a tratar de reconfigurarse, ¿no? Empiezan los problemas económicos, sobre todo. Gravísimos, claro. De los últimos meses ya de la dictadura, que tenían que ver con el enorme endeudamiento externo, con la inflación, con la falta de activos, digamos, como se dice. ¿No? Veníamos de un proceso muy similar al que se está instalando ahora y se instaló en los 90, de una apertura indiscriminada de importaciones, destrucción de la industria nacional. Las consecuencias del plan de Martínez de Oz, 6 años llevan, además de todo eso, el terrorismo de Estado, las violaciones de derechos humanos ya indisimulables, ya la dictadura pensando en cómo autoamnistiarse, en cómo justificar los crímenes que habían cometido. Exactamente. Y Galtieri con una visión distinta, ¿no? Claro. Que era la de, bueno, una salida, como muchas dictaduras de ese momento, una salida que podía ser negociada con las fuerzas civiles, como se le dice, y si se lograba esa amnistía o esa especie de absolución de los crímenes cometidos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos, ir por la vía civil, digamos, ¿no? Formar un partido político, un movimiento político, como hizo Pinochet en Chile, por ejemplo. Sí, o como lo intentó hacer Macera antes. Y seguir gobernando o estando dentro de los poderes públicos vía electoral, ¿no? Lanzó un movimiento que no llegó a ser partido político porque estaban prohibidos, pero bueno, movimiento de opinión nacional. De opinión nacional. Que era la idea de su proyección política. Bueno, todavía no le dijimos cuál es el no lugar, porque este programa se llama de lugares. Uno va a ser Victorica, que es conocidísimo, lo vamos a ampliar después, Asado del Siglo. Asado del Siglo. Y el otro es el barrio militar de Santa Rosa. Barrio militar que está dentro del barrio aeropuerto, limitado por Fort Cherry, Guevara, Magaldi y Gardel. Pero que no tiene nombre. No tiene ese nombre. No se llama Leopoldo Fortunato Galtieri, no se llama nada, no se llama barrio militar. No se llama nada. No sé, pero bueno, es un no lugar. A mí me toca, esto voy a contar una experiencia personal, soy habitante del barrio Aeropuerto desde que se fundó. Me acuerdo que fue un acontecimiento, pero ya había pequeñas imágenes, estuve reconstruyendo con algunos amigos y familiares de la visita de Galtieri. Galtieri vino a inaugurar, vino otra cosa que era cambio de autoridades. A un cambio de autoridades que era, en realidad, a tomarle jura a quien iba a ser el jefe del cuarto cuerpo, ¿no? Del regimiento que tenía operaciones en Santa Rosa Toay. Claro. ¿Sí? Que hoy es la 10ª Brigada Mecanizada, que antes fue la Escuela Hogar, que también hemos hecho programas sobre la Escuela Hogar. Exacto. Bueno, de paso Galtieri tenía las casas en esta
que es un barrio casi cerrado, es una sola entrada, no tiene salida, no tiene calles, solamente te permite ingresar a la vivienda. Sí. Y se ve que le dijeron, hay que entregarlas, y pasó. Y Galtieri estuvo en la casa número 1 de ese barrio, son 16 casas. La casa número 1 da a la esquina de Gardel y Forcieri. Exacto. Ahí, me acuerdo que fue un acontecimiento, los vecinos del barrio, era el presidente de la dictadura, lo que sea. Yo tenía 7 años, me llevaron, lo que sea, pero me acuerdo de esta imagen, lo estuve reconstruyendo, estuvimos a calle de por medio. El barrio militar tiene una vereda, que sería la vereda que da al sur, y una vereda Claro. por la Gardel, y la otra Por que la da al Gardel. norte. Me acuerdo, la imagen, reconstruyendo y viendo una foto, los vecinos del barrio estábamos en la vereda de enfrente. Era el presidente, pero en la vereda de enfrente. Uno que después hace la historia de sus familiares, uno peronista, uno radical, no le simpatizaba a la dictadura. Galtieri estuvo ese tiempo ahí, abrieron la primera casa y después se fue. Y después se fue. Hay que decir que el barrio militar, de hecho, en uno de los programas le hicimos nota a María Eugenia Giugno, ayer estaba hablando con ella, sobre los barrios, dice, no ha encontrado nada históricamente que le ponga nombre. Claro. Tiene la configuración, Sí. digamos, el nombre, a veces decimos Sí. esto, el no lugar. Claro, El lugar existe. El lugar Lo existe, que no claro. existe es El nombre. el nombre construido de esa manera, y en todo caso sí existe para la memoria Claro. y los habitantes del barrio, digamos, ¿no? Y Sí, de sí. su cercanía, que ese es el barrio militar. ¿Por Tal qué? cual. Bueno, porque habitan, ¿sí? Quienes Sí. cumplen funciones en las dependencias del ejército, pero no necesariamente Sí, porque y- tenga ese nombre, ¿no? En realidad forma parte es del un barrio barrio aeropuerto. paramilitares. Exactamente, un barrio Paramilitar. paramilitares para su familia, Claro. pero que, diríamos, en el ejido urbano no está diferenciado como tal y Es barrio forma aeropuerto. parte del barrio aeropuerto. Bueno, ayer hablando con unos vecinos, digo yo, no importa cuando escuchen esto, hace unos días hablando con un vecino del barrio, que no son militares que son asignados hoy la 10ª Brigada Mecanizada por 2, 3, 4 años. Claro. No hay ningún habitante fijo, ninguno. Exactamente. Van y se retiran, no conocían esta historia. Son 16 casas muy lindas. Sí me dijeron, de estos barrios militares es muy similar en todo el país. Son techos de teja que no son comunes por la geografía pampeana, no son las tejas algo común. Bueno, techo de teja, 3 habitaciones, construcciones muy fuertes, características similares. Pero solo asignaciones momentáneas. Momentáneo. Bueno, y el hecho es que ese lugar lo inauguró Galtieri, del que vamos a hablar porque estuvo en otro lugar muy importante que fue Victorica Victorica. también. Bien, seguimos en los lugares de la memoria, hablándoles de este barrio militar, que es el lugar que nos sitúa para permitir hablar un momento histórico y divulgar algunas cosas conocidas y otras no tantas, sobre esa visita presidencial, presidente de facto, de la peor dictadura que ha tenido este país, la última dictadura militar, Leopoldo Fortunato Galtieri, que llega a cambiar autoridad en el Cuarto Cuerpo, a inaugurar este barrio y después se va a ir a Victorica, con unos planes de proyección política enormes, ya la dictadura desgastada, pensando en una transición al estilo chileno, decías vos, si bien fue después, Sí. que es que los militares queden en la vida política, Exactamente. que no se los juzgue por los crímenes y que sea la gente la que eligiera a través del voto la posibilidad de... Sí, sí. De hecho, optar por ellos o no. Claro, de hecho, Galtieri tiene, bueno, podemos hacer referencia a Sí. eso también, ¿no? Planes ambiciosos personales, digamos, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con a quienes responden dentro de los mandos militares, o mejor dicho, quienes tienen a su mando dentro de los distintos cuerpos militares. Fortunato Galtieri tenía grandes ambiciones personales, en parte también se entiende un poco esas ambiciones en las declaraciones de guerra, sobre todo en la guerra de Malvinas, pero también hay incluso ataques militares que no se conocen tanto, o participaciones militares que no se conocen tanto, como la de Kamchatka, por ejemplo, Claro. que es la que Argentina ataca Ataca a Kamchatka, y no es el digamos, ¿no? TEC, Parece, y claro, eso iba a decir, y no es que era el juego de mesa, ¿no? No. ¿No? Por la cual tenemos Sí. la película Sí. reconocida del cine argentino, pero en esos planes, digo, hay también una fuerte impronta en esta visita, ¿no? que hace, que no tira nada de esto, de lo que estábamos charlando, pero que sí que ya estaba en proyección. De hecho, 2 meses después va a ser Claro, la bueno, eso va a ser declaración de sorpresivo, guerra, digamos, porque- ¿no? Eso va a ser más sorpresivo.
Y una dictadura que además hay que decir, esto hace un paréntesis histórico un poquito para atrás, también había tenido la visita de Videla, ¿no? Videla también había visitado la provincia de La Pampa, había estado acá, digo, dos de los presidentes de facto importantes de la última dictadura cívico-militar vinieron a la provincia, ¿no? La visitaron y tuvieron, ¿no? las relaciones políticas pertinentes. Entonces, hay una ligación fuerte y bueno, y ahí, sobre todo, decíamos nosotros de los no lugares, Claro. ¿no? O por el acontecimiento, en este caso en Victorica, o por el barrio que le decimos barrio militar, pero que no tiene ese nombre, pero sí hay el nombre de una calle que ya la hemos abordado, que es Capitán Giachino, justamente, ¿sí? Por haber sido uno de los primeros en morir en guerra, claro, ¿no? En el desembarco argentino en Malvinas, el intento de recuperación. Claro, ¿no? Que data el mismo año en el que Galtieri viene a Santar a La Pampa. El mismo año. 1982, por resolución, porque era una dictadura. Después, lo peor que va a ser ratificado por una ordenanza democrática. Bueno. Y esto ya lo abordamos en un programa. Giachino después fue, en los juicios de la verdad, mencionado por víctimas de torturas. No vamos a ampliar en eso, pero digo, La Pampa tiene, o Santa Rosa, homenajea a uno de los torturadores, en teoría para las víctimas de la última dictadura militar. En ese plano, buscando una gesta, porque lo de Galtieri era muy mala situación económica, mucho endeudamiento, reconstruir una gesta política, la dictadura desgastada 6 años después, a ver cómo podían, imagen, ¿no? Por eso este movimiento de opinión nacional, que encontraba eco en empresarios, en comerciantes, que todavía decían que algo habrá hecho al que le pasó lo que le pasó, digamos, que fue las grandes cámaras, las grandes cámaras, ¿no? de ese momento, las grandes cámaras, digamos, empresariales, ¿no? Como Carvap o la sociedad rural, ¿no? Siempre tienen un gran vínculo con los militares, o por lo menos tenían un gran vínculo con los militares hasta los 80. Cuando los militares eran factores, ¿no? de poder, tenían apoyos. Exactamente, cuando los militares eran un gran factor de poder, diríamos, ¿no? Una especie de partido político sin ser un partido político, tenían un gran apoyo. Bueno, acompañaban este tipo de planes. Si alguno de los que nos está viendo sub 40 no va a saber, no va a recordar esto, pero antes nos repetían, cuando me tocó en la década del 90 empezar a estudiar este oficio, en la Argentina se gobierna con 3 patas, la sindical, la política y la militar. Era así. Bueno, hoy por suerte, algunos dicen que gracias a la impunidad que les dio Menem, porque Carlos Saúl Menem los indulta por los delitos, pero es cierto que la desfinancia la fuerza, las deja para hacer, y esto no es broma, locro, los 1 de mayo, los 25 de mayo, 9 de julio. Ahí como que les quita poder, la saca de la esfera política, pero antes era un actor válido para todo tipo de política. Galtieri va a venir, fíjense otro dato que también lo hemos abordado muchas veces, cuando va a ir a Victorica, en el último bloque vamos a hablar de los cuantiosos, de lo que es esa comida opulenta que fue el asado del siglo, pero Victorica es uno de los puestos del general Racedo, uno de los últimos de combate, de la conquista del desierto. La gesta era eso, de hecho Galtieri va a hablar de esto, recuperar esa fuerza militar que supuestamente le ganó la barbarie. Sí, y mencionar esto en el sentido de, lo vamos a ampliar, que es por qué es el asado del siglo, claro, digamos, ¿no? Porque, bueno, Victorica cumplía 100 años justamente de su fundación, y no es menor el lugar en el que se da, el momento en el que se da y todo lo que se reivindica a partir de ahí. Digo porque Victorica tiene, como hacha tal vez, ¿no? Hemos hablado, independientemente de la marca de la conquista del desierto que hay en toda la provincia, hay lugares muy específicos y muy puntuales. Sí, y muy emblemáticos para eso. Es emblemática, digamos, ¿no? Es un fortín de roca, digamos, ¿no? Es un fortín de avanzada, es un fortín que marca la frontera del proyecto de la conquista, marca una frontera además respecto a, bueno, de acá para el este, diríamos, son todas las tierras que nos interesan. Y tiene una plaza que reivindica, ¿no? Esa gesta militar. Después se ha ido reconstruyendo, ¿no? Esa memoria, volviendo a situar a los pueblos originarios en ese lugar.
pero durante mucho tiempo, y sobre todo en el momento en el que Galtieri visita Victorica, Sí. hay un pueblo muy... Una reivindicación de los 100 años de Victorica y claro, el triunfo, supuestamente. Una gran línea histórica que conecta lo militar, ¿no? Conquista Claro. del desierto y la dictadura de ese momento. Al punto que puso un límite, punto histórico, temporal. En Victorica se ganó la conquista del desierto. En Victorica se ganó. Se ganó. Ahí. Es así, el ejército gana, vence, derrota a los pueblos preexistentes. En el tercer bloque, el asado. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Menos mal que esto sale miércoles y martes, porque si fuera domingo al mediodía, las ganas de comer asado que le vamos a dar ahora en este momento. Bueno, Galtieri finalmente, después de reponer o tomar juramento a la nueva autoridad del Cuarto Cuerpo, inaugurar el barrio militar que está en el barrio aeropuerto, es invitado especialmente, esto hay que decirlo, por la sociedad civil de Victorica al asado del siglo. Al asado del siglo. Y de hecho va con una comitiva muy grande, ¿sí? Las crónicas hablan de que se usaron los 2 aviones presidenciales, ¿no? Tango 01 y Tango 02, como se los nombra por lo general históricamente a los aviones presidenciales. Una gran comilona, una comilona terrible, donde va todo el pueblo, podemos decir, excepto una persona. Porque además quintuplicó su población. Quintuplicó su población porque estaba invitado todo el alrededor, las comisiones de fomento, pueblos, etcétera, también se acercaron a celebrar ese día particular, que fue un 12 de febrero. Allí primero hay un desfile, ¿sí? Un desfile donde, como todo desfile de pueblo, están las escuelas, van ¿no? Centros tradicionales, etc. En donde Galtieri desfila. ¿Sí? Ingresa a los patos, dicen las crónicas. Ingresa a lo Pato Bullrich en un... A los General Patton. A lo General Patton, claro, pasando lista. Claro. ¿No? Parado en un jeep. Parado en un jeep. Obviamente con una comitiva también de soldados, digamos, ¿no? Que hacían de guardia. También cuenta la crónica que en ese desfile hay un paracaidista que se tira, hay fotos de hecho, de un paracaidista piquense que llega sorpresivamente porque en realidad no estaba planificado. Claro, no era oficial. No era oficial, no estaba planificado, pero bueno, llega en realidad a la fiesta, ¿no? A hacer un espectáculo, pero bueno, aparentemente le apuntaron como diciendo esta que viene. Tuvieron la prevención de esperar a que bajara y dijera, no, vengo en son de paz, cayó y no capaz que enfrente de Galtieri. Cayó y ahí. Se habla de que toda la seguridad de Galtieri le apuntó. Le apuntó. No lo bajaron en el aire, esperaron por lo menos a que pudiera decir algo. Tuvo oportunidad de contar qué hacía, porque si no... Claro, no, vengo a saludarlo. Pero bueno, la cosa es que efectivamente fue un gran acontecimiento. Se habla de 600 mozos, ¿no? De hecho, el afiche describía todo lo que había, diríamos, para comer, porque efectivamente se promulgó así, como el asado del siglo, ¿no? Como el asado más grande en ese momento. No estaba el récord Guinness, creo, no estaba nada de eso, pero efectivamente, 7.000 kilos de carne, 2.500 kilos de chorizo. Sí, decían que eran 1 kilómetro, 2 kilómetros. Dispuesto en 2 kilómetros prácticamente, o sea, de los pinchos, digamos, ¿no? Más empanadas, el pan. 15.000 empanadas, una 15.000 empanadas, que es una bestialidad. Pero además, y leña, ¿no? 40.000 o 400.000 kilos de leña. Bueno, pues todo el bosque se deforestó prácticamente todo alrededor, ¿no? Cuando uno lo piensa. Pero realmente una cosa terrible. Y ahí lo que destaca es la opulencia. La opulencia. Imagínenselo hoy qué pasaría para con la un pueblo que tiene... que hoy debe tener 6.000 habitantes, 4.000, en ese momento tenía 4.000 y pico. Dicen que participaron 20.000. Algunos dicen 15.000, 20.000. Bueno, está entre triplicado y cuadruplicado. Yo pensaba, ¿y los baños? Porque faltaron los hectolitros de vino, porque dice que tomaron mucho vino también. Muchísimo vino, bebida, salada de bebida. No, estaba no alcohólica y la alcohólica. Pero además, y esto es lo que destacábamos, ¿no? Lo políticamente significativo. El asado, un desfile que es un desfile de todas las instituciones y demás,
el lugar en el que se da es el Fortín Los Pisaderos, Sí, que es exactamente. justamente, digamos, ¿no? Es Hoy es el donde parque, está pero sí. instalado el Fortín de la conquista que hablábamos. Y ahí Victorica, es donde... que era el ministro de guerra. Victorica, claro, exactamente. Toda una alusión completa. Toda una relación completa. Y justamente Galtieri habla de esto, ¿no? Claro. Habla en una locución que las crónicas relatan que fue muy breve, pero contundente, ¿no? Diciendo, bueno, acá, ¿no? Destacando el valor de los el argentinos, lugar, del el rol de la ejército. patria, del ejército en ese lugar puntual. El nacimiento de la provincia se da acá, una cosa así, el nacimiento sí. de la Pampa, ¿no? Se da acá como el lugar, digamos, histórico e identitario. Y sobre todo, esa visita es una visita que además conlleva a esto, ¿no? A darle un cierre a 100 años, ¿no? O a la identidad que se quiere plasmar en esos 100 años, ¿no? Pero no es lo mismo una visita Claro. de un presidente civil electo por el voto popular, que podía tener alguna mirada más crítica respecto No, claro. a esos acontecimientos, que alguien que viene de la casta militar y que reivindica ese pasado histórico de Victorica, ¿no? Sí, sí, y que estaba buscando esos consensos entre comerciante, empresario y sociedad para ver si había una salida política a la dictadura. Y vos contabas que hubo un solo victoricense Un solo victoricense que no fue. Que es Alfredo Gesualdi, ¿sí? Que no va, obviamente por su pertenencia Peronista política, de la Resistencia, periodista sí. de la Resistencia, pero además porque había sido amigo de uno de los desaparecidos, Didio, Oscar Didio, Oscar sí. Didio, uno de los desaparecidos pampeanos durante la dictadura, había sido amigo de toda Claro. su infancia, o sea, es victoricense también y amigo de la infancia de Gesualdi, fue el único que no fue. El único, según relatan las Sí, las crónicas, crónicas. ¿no? Bueno, sí, El también único de Victorica, habitante de Victorica, que no asistió. debía ser a muy la- difícil abstraerse de semejante evento, pero bueno, Exacto. no fue a comer. Dice, bueno, que fue tanta la carne que comieron todos opíparamente. Todo. Se llevaron Bueno, a la nada, se llevan capaz que vianda. Bueno, más o menos queríamos contarle ese paso de Galtieri por La Pampa. Decir que por suerte el barrio militar no lleva su nombre porque debe haber estado ahí de llevar ahí su nomás. nombre. Sí. Después habría que habérselo sacado por ser uno de los genocidas del último terrorismo de Estado, pero tiene su lugar físico en ese barrio, pero también tiene su lugar en la memoria de Victorica por lo que intentaron hacer. 2 meses después iba a empezar la gesta, ellos dicen la gesta Malvinas, al inicio de la guerra, y 4 meses después estaba fuera. Y 4 meses. En junio se produce, después de la Exacto. rendición, tiempo después renuncia y ya viene Reinaldo Vignone, que va a terminar dando el paso a la salida democrática con las asociaciones civiles y políticas. Cerramos de esta manera, reitero, por suerte no se llama Galtieri. No se llama así. Mauro, gracias, No Producciones, gracias a ustedes también. Nos reencontramos en una semana.